Entonces, Poncho, de lo que me explicabas, entiendo que el racismo tiene un sustento histórico. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre racismo y racismo estructural? Que entiendo que son diferentes, pero una se basa en la otra. Am, bueno, a ver, el racismo tiene un componente estructural, es decir, se construye a nivel cultural, ¿no? Y la cultura tiene un componente histórico. Pero para que quede un poco Ok. más claro, creo que podríamos poner el ejemplo, ¿no? Ya mencionábamos la Nueva España, mencionábamos el sistema de castas, ¿no? En Estados Unidos la lógica amo-esclavo, Eso ya es estructural. hacia allá voy. Justo el racismo estructural, para que quede un poquito más claro y no se nos difumine tanto el concepto, Ujú. hace referencia a cómo se organiza la sociedad, ¿no? Y esta organización tiene un componente político, pues, es decir, el proyecto de nación, el proyecto de Estado se instaura en estas lógicas racistas, ¿sí? Y entonces a partir de acá es que estructura una lógica, una serie de prácticas. Podemos pensar en el ejemplo que ya mencionaba de los nazis, ¿no? Pero pensemos también en el caso de Sudáfrica, ¿no? Y el Sí. apartheid, en el que los ciudadanos que eran ingleses y llegaron a colonizar Ajá. se consideraban ciudadanos de primera clase y los ciudadanos afrodescendientes pues eran ciudadanos de segunda clase. Pero esta lógica estaba estructurada y reforzada por parte del Estado, es decir, no solamente por el gobierno, Ok. sino por políticas. Es cuando esta ideología permea hasta el Estado, ¿no? Y entonces ellos, ¿cómo dirás? Formulan sus leyes a partir de esta creencia, ¿no? Que es... ¿Sí? ¿Estamos? Sí, formulan las leyes, pero además promueven que se sigan generando Y en estas prácticas. y en esta época, ¿tú dirías que las leyes respaldan ese racismo? Al menos, es muy general, ¿no? Pero vamos a focalizarlo en México. Las leyes en México respaldan el racismo, que llamaríamos el racismo estructural. Yo creo que la pregunta es un poco tramposa y se tiene que ver con, no porque lo hagas de forma tramposa, Sí, yo dije, bueno, sino ajá. tramposa en el sentido de que aquí yo pienso en algo que los abogados dicen mucho, ¿no? Ujú. Lo que no está escrito no está prohibido. Es decir, Ok. pienso en este artículo primero de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos que dicen todas las personas son iguales ante la ley, Ujú. ¿no? En el papel está, pero hasta hace unos años la población afrodescendiente, que es la tercera gran rama de la civilización mexicana, que los antropólogos dicen, están las poblaciones caucásicas que llegan de Europa, las poblaciones indígenas originarias y la población afrodescendiente que llega. Ok. ¿No? Hasta hace unos años esta población no se contemplaba en los censos, ¿sí? ¿Qué implica que no se contemplen los censos? Ajá. Pues que están invisibilizadas, por ejemplo, para el diseño de políticas públicas. Pero, o sea, la gente, el INEGI, iba a hacer los censos y si eras afrodescendiente, ¿no te contaba? No aparecía una categoría que dijera, pues esta persona es afrodescendiente. Ya, o sea, decían aquí viven X número de personas, realizan tal actividad, pero no estaba como el apartado de soy de tal raza. Y esto puede parecer como algo muy quisquilloso y un capricho bastante de ciencias sociales, pero en realidad, si tú no conoces a la población, no, y pensemos en esto, ¿no? Tú eres la encargada del INEGI, llegan y te dicen, ¿sabes qué? Hay 600 personas de tal localidad, de esas 600, 200 no estudian, ¿no? Y en esas 200 está mezclado 150 afrodescendientes y 50 mestizas, por así llamarlo. Y tú dices, pues venga, echo el paquetito, aplico una política pública pareja. ¿Qué implica que no se reconozcan estas condiciones? Pues que no sabemos cuáles son las necesidades específicas de una población. O sea, sí, digamos que todo es multifactorial, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta los factores que hay, ¿no? Y entonces, un poquito de lo que hablábamos de la interseccionalidad, ¿no? ¿Cuál es la raza? Sería un factor, el nivel socioeconómico, y voy buscando otros factores, ¿no? Que contribuyen y que entonces me den un espectro de lo que son las distintas personas. Exacto. Entonces, la pregunta que tú realizas de si la ley respalda esto, pues tal vez no de forma explícita, ¿no? Porque también pensemos que cuando hablamos de Estado no solamente hablamos del gobierno y de las leyes, sino también hablamos del territorio, del contexto,
de los componentes culturales. Pero si estamos hablando de racismo estructural, por ejemplo, que está respaldado por leyes del Estado, y ante la ley sí, vamos a decir que hay áreas grises, pero sí está contemplado, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley. ¿De dónde viene entonces ese racismo estructural? O sea, ¿es como la conciencia de las personas? O sea, si no está escrito en ninguna parte, ¿de dónde viene? ¿Por qué se da? Ahí viene el componente histórico, ¿no? Ah. Pensemos que el componente histórico genera prácticas culturales, ¿no? Uh-huh. Y las prácticas culturales no siempre son prácticas que están reguladas por la normativa, ¿no? Pensemos en dichos. O sea, hay muchos dichos que son, valga la redundancia, dichos popularmente y respaldan una serie de elementos culturales, ¿no? Okay. Hay dichos sumamente racistas, pues por supuesto, ¿no? La culpa no es del indio, ¿no? La culpa es del que lo hace compadre. El indio, ladín. Indio, patarrajada. Ese ¿no? no me lo sabía, ajá. Es decir, hay una serie de dichos que, por ejemplo, en el caso de México, ponen la idea de que el indio es una persona de quien se tiene que sospechar. En el caso de Estados Unidos, ahorita me viene a la mente una entrevista que le hacen a Mohamed Ali en algún momento, ¿no? Y él dice, bueno, yo como persona negra siempre me preguntaba por qué todo lo malo era negro, ¿no? Uh-huh. El blackface, ¿no? El blackmail, como este chantaje es negro, todo es negro. El lenguaje, entonces, que tiene un componente histórico, va a transmitir una serie de elementos culturales, ¿no? Entonces, cuando te digo que... Y ahí entra otro tema súper interesante que sería, ¿habría que prohibir el lenguaje? Por ejemplo, estos dichos de los que estás hablando, ¿habría que prohibirlos? O sea... Pues yo más bien preguntaría, a ver, ¿por qué hablamos de lo negro como algo, o lo indígena como algo negativo, y no hablamos como lo blanco, lo güerito como algo despectivo, ¿no? Justo ahí va creo que el meollo de la posición de este director cuando dices que cuando dicen whitexican están siendo racistas porque están diciéndome que soy un güerito. Ajá. Sí, bueno, pero no te están diciendo que eres un güerito patarrajada, un güerito del que se tiene que decir. Básicamente te están diciendo que eres tonto, ¿no? O sea, que no tienes algunas habilidades. Más bien te están diciendo que eres un que güerito. Vives en una realidad totalmente apartada. Que eres una persona con muchos privilegios, que desconoce muchas cosas, y esto no es que te haga tonto, más bien te hace una persona que desconoce un montón de situaciones. Yo creo que sí, porque no te hace una persona crítica. O sea, de las burlas que he visto, básicamente lo que argumentan, ¿no? O lo que dejan ver es que los whitexicans, ¿no? Que les llamamos aquí en México, pero que existen en toda América Latina, ¿no? Los popis o... las Karens en Estados Unidos. Exactamente, otros nombres. No tienen esta habilidad de raciocinio, es decir, son personas que van por la vida sin pensar un ápice, ¿no? Y entonces ya las estoy catalogando con base en su raza. Mi duda sería... No, porque eso no es racismo. Justo porque no hablamos de un sistema estructural, es decir, no hay personas indígenas que subyuguen a toda una población caucásica, ¿no? No hay toda una población afrodescendiente, o sea, que subyugue a toda una población. Pero tú hablas del término económico, ¿no? Es decir, no, que yo... Pensemos en un país en el que, incluso en el país gobernado por Barack Obama, ¿sí? Uh-huh. Es decir, o en Estados Unidos, uh-huh, cuando hablan del Black Lives Matter, no se está diciendo que muerte a todos los blancos y ahora hay que volverlos esclavos, ¿no? Se está diciendo, hey, nos están matando, somos negros, no se está tratando de decir... No, pero sí da pie a discursos, a lo mejor no sé si focalizados, ¿no? No sé si en general, pero discursos que dicen, o sea, los blancos, por ejemplo, en New York se dio un caso, ¿no? Que en el New York Times una periodista escribe que los blancos no lean, o sea, no quiero que lean. Eso cambiado, ¿no? A negros sería un discurso racista. Yo lo que no sé es si fue solo el encabezado o el cuerpo dice algo más. A lo que no, es un extracto del... Habrá que ver en qué contexto se dice, uh-huh, ¿no? Porque justamente lo que se hace cuando, uh-huh, se dice whitexican también es criticar una posición acrítica, ¿no? Es como estos discursos de, es que a los hombres también nos matan, por supuesto, nadie dice que no los maten. Lo interesante es ampliar la mirada y detalla por qué los matan. A los blancos también los matan, claro, ¿quién los mata? Otros blancos que tienen acceso a armas.
Hay negros que matan blancos, por supuesto, pero no es el grueso, ¿sí? No queramos hacer de una expresión minúscula la generalidad. Acá lo interesante es justo ver cómo cuando se presentan estas situaciones, por ejemplo, cuando este director de cine o este comunicador como Chumel Torres dicen, es que a mí me están discriminando por ser blanco. Sí. Acá lo interesante sería ver, por ejemplo, retomando un poco el texto de Gayatri Spivak, ¿no? Uh-huh. Puede hablar el subordinado. Ella dice algo bien interesante. ¿Por qué cuando el subordinado levanta la voz todos se escandalizan? Pues porque no estamos acostumbrados a que el negro, a que el indio, a que el costeño, a que el peruano nos señale y digan, hey, tú también estás medio soncito, ¿eh? ¡Ah, yo soy blanco y me están discriminando! Claro, porque no estamos acostumbrados a que... ¿Y entonces es válido? O sea, ¿es válido tener ese tipo de... Yo lo que creo es que sería válido... hacia las otras personas? Yo no creo que sea así. Y te lo voy a decir porque, por ejemplo, esa es la razón por la cual yo no creo... No es que no crea, pero creo que es un poquito absurdo hablar del racismo inverso, porque en general no debería haber un inverso, sino simplemente racismo y cualquier tipo de discriminación que yo tenga hacia otra raza y de degradación de sus habilidades, eso podría ser considerado racismo, ¿no? Sin importar de qué color soy, desde mi punto de vista, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero creo que da pie a tratar mal a otras personas simplemente por cómo se ven. Justo, y yo no debería hacer eso, o sea, eso es malo, eso no es moralmente... Bueno, no es moralmente aceptable. Quitemos la moral un poquito de acá, ajá, ¿no? Yo aquí te diría, es un acto de discriminación, por supuesto. Volvemos a los conceptos del inicio. Sí. Sí, es un acto de discriminación. Uh-huh. ¿Es malo? Sí, pero ¿se compara con una expresión racista? No. ¿Sí? ¿Molesta? Ok, yo el ejercicio que te invitaría es ¿por qué te molesta? ¿No? ¿Y por qué no molesta ahorita que dije indio patarrajada, indio bajado a tamborazos? Te reíste y dije, bueno, ¿por qué? Yo porque no los he escuchado. O sea, yo justamente la frase que empezaste, que era no es la culpa del indio, yo la había escuchado como no es la culpa del indio, es la culpa de la flecha. Y entonces, ¿sabes? O sea... Pero a lo que voy es... Más bien, al revés, no es la culpa de la flecha, es la culpa del indio, ¿no? ¿Quién la lanza? No, estamos hablando de un blanco, no estamos hablando de un whitezican. A lo que voy es... Yo invitaría, qué bueno que te moleste, pero yo entonces te diría por qué la molestia no radica cuando se generan estas prácticas. A mí en particular me molesta en ambos sentidos. Permíteme un momentito, ¿no? Porque en tu caso qué bueno que seas tan reflexiva y te moleste tanto, pero porque a estas personas, por ejemplo al director de esta película, no le molesta poner personas de tez morena en condiciones francamente de personas vacunas, ¿no? Uh-huh. Poco reflexivas, poco analíticas. Eso no le molesta. Le molesta que le digan whitezican. No le molesta reproducir la idea de que las personas con rasgos indígenas sean las trabajadoras domésticas. No, a él lo que le molesta es que le digan whitezican. Entonces... Eso depende de lo que quiere demostrar en su yo ahí dejo la pregunta. Su arte, ¿no? O sea, yo no me atrevería a defenderlo realidad. O a decir algo en contra. Ajá. Yo lo que quisiera es que pensemos por qué molesta tanto. Mira, ¿por qué molesta tanto? Y te voy a preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú has sido discriminado por el color de piel que tienes? No. Yo sí. Pues entonces esto, como verán, no estamos tratando de imponer ninguna idea, estamos dialogando. Uh-huh. Y pues los invitamos también a la reflexión y a que nos compartan otro tipo de argumentos o de ideas que tengan, de inquietudes. Las escriban en los comentarios. Sí, denos like y pues compartan su experiencia, cómo han vivido estas situaciones de racismo o si consideran que el racismo inverso aplica en sus vidas. Estaría buenísimo leerles. Justamente, queremos escucharles. Cualquier persona puede ser racista hacia cualquier raza y es que ahí es donde ya difieres, porque entonces un negro sí puede ser racista hacia los negros, pero no puede ser racista hacia los blancos. ¿Por qué? ¿Hay otra definición que se parezca en cuestión de proceso histórico? Sí, una que genera mucho escozor en las personas. Patriarcado.